Hola a todos, soy Francisco Javier Castillo, residente de segundo año de anestesia del Hospital Universitario Torre Cárdenas en Almería, y vamos a hablar un poquito de las guías de la SEDAR, de la SEMES y de la SEOR del 2023 para el manejo de la vía aérea difícil. Bueno, el tratamiento de la vía aérea es una piedra angular de la medicina y exige un profundo conocimiento en facultativos que la manejan a diario. Aunque la incidencia de la vía aérea difícil ha descendido, sigue siendo una importante causa de morbimortalidad. Algunas de las deficiencias detectadas persisten debiéndose a errores objetivados como evaluación y planificación inadecuada, falta de anticipación ante una vía aérea difícil, preparación y disponibilidad de equipo insuficiente, perseverancia en una estrategia fallida, omisión del uso de un dispositivo extraglótico ante la dificultad en la ventilación y la no progresión de la vía aérea quirúrgica. Aquí tenemos un pequeño resumen de algunas definiciones importantes para el manejo de esta sesión, y si queréis para el vídeo para verlas, yo solo voy a comentar 3 de ellas. La primera es la situación NINO, no intubable no oxigenable, que se define como la imposibilidad para alcanzar una oxigenación alveolar adecuada mediante métodos de oxigenación no invasivos, y que además requiere la restauración de la oxigenación mediante un acceso infralóquico invasivo o un acceso quirúrgico. Luego tenemos el intento fallido, que hace referencia a la prueba dentro de un plan establecido de tratamiento de vía aérea que no resulta exitosa, y también tenemos el plan fallido, que es cuando fallamos 3 intentos y tenemos que pasar al siguiente plan. Bueno, pues los errores de los que hablábamos antes hacen referencia a factores individuales, grupales, ambientales y organizacionales. El papel de los factores humanos contribuyó al 40% de las complicaciones importantes. Por ejemplo, una situación de urgencia, como puede ser una situación NINO, exige una respuesta inmediata coordinada de equipo. Sin embargo, el exceso de información y la presión del momento genera una sobrecarga mental y conductual secundaria al estrés que anula el pensamiento sistemático y aumenta el riesgo de error. Por esta razón, esta guía proporciona ayuda cognitiva aplicable a cualquier situación de urgencia asociada a vía aérea difícil. Aquí en esta diapositiva vemos un ejemplo de ayuda cognitiva propuesto por la SEDAR y la SEMES para el manejo de la vía aérea difícil no prevista, que consiste en definir un número de intentos que va a limitarse a 3. El primer intento se va a realizar en condiciones óptimas para maximizar el éxito, y cada nuevo intento exige el uso de un nuevo dispositivo o de un nuevo método para optimizar la técnica previa. No alcanzar el éxito será declarada fracaso del plan e iniciaremos un nuevo plan. ¿Qué pasa si fracasan los 3 planes? Pues que deberemos declarar situación NINO y realizaremos un abordaje infraglótico invasivo en el abordaje de la vía aérea, pudiendo iniciar con cualquiera de las 3 estrategias de oxigenación no invasiva nuestra estrategia de manejo de la vía aérea. La alerta o signos que fuerzan esta transición son la ventilación, la desaturación y la hipoxemia. Tenemos que saber que la capnografía es el patrón oro o el gold estándar para confirmar la ventilación alveolar y permite diagnosticar de forma precisa y casi instantánea el estado de la ventilación. Además, tenemos que saber que una ventilación grado 2-3 nos obliga a cambiar de técnica o iniciar un nuevo plan más efectivo. En esta tabla vemos a lo que se refieren con la ventilación grado 2 o 3. En el primero estaríamos ante una ventilación normal o una obstrucción parcial. La segunda sería una hipoventilación o puede ser presencia de fuga. Y la tercera, la roja, estamos evidentemente ante una apnea. Ahora, pues viendo estos patrones y estas ondas de capnografía, entendemos que los grados 2 y 3 exigen una transición entre planes. Bueno, también se recomienda disponer de un carro de vía aérea difícil estandarizada, y la SEDAR pues nos propone por ejemplo. Como veis, consta de 4 compartimentos con imágenes fácilmente reconocibles. Cada compartimento, que corresponde a un plan, se subdivide entre compartimentos destinados a albergar los diferentes dispositivos y técnicas que vamos a usar para optimizar cada intento.
El cuarto compartimento, el rojo que no tiene compartimento, se reserva para la situación o para rescatar una situación con un set de cricotirotomías, si hubiera una situación Nino. Esta disposición lo que va a permitir es un desarrollo más efectivo para preparar equipos cuando el operador está ejecutando la acción precedente y además permite la anticipación, la transición sin demora y la prevención de la fijación de la técnica. Debe tenerse acceso al carro de forma inmediata, idealmente en menos de un minuto, y debe ser inspeccionado de forma semanal, una vez a la semana, y una vez adicional después de cada uso. Aquí en esta diapositiva pues vemos el carro de vía aérea difícil que tenemos en nuestro hospital. Como veis, en uno están los dispositivos para intubación traqueal, en otro están los dispositivos extraglóticos y en otro están las mascarillas de ventilación facial. Además, hay un cajón que, a pesar de no ser el quinto, está solo, lo vemos abajo a la izquierda, está solo destinado exclusivamente a albergar los sets de cricotirotomía. Bueno, en esta diapositiva podemos ver un checklist de pretratamiento de la vía aérea. Se recomienda este tipo de checklist porque se recomienda usarlos porque aumentan la seguridad del paciente, ya que esa seguridad es producto de una buena comunicación y de trabajo en equipo y anticipación a los errores. Estos checklists los iremos desarrollando de forma más profunda en diapositivas posteriores, pero bueno, comentándolo un poco por encima, pues debemos tener en cuenta la historia clínica del paciente, explorar la vía aérea para ver su anatomía y predicciones de vía aérea difícil, valorar si hay alguna situación fisiológica que aumente el riesgo de aspiración, la intolerancia a la apnea o la estabilidad hemodinámica, y además todo esto tenemos que poner en el contexto todo el contexto del paciente tenemos que ponerlo en contexto con el grupo de trabajo y la logística que tengamos. Además, esto es algo que no tengo que remarcar mucho porque todos lo hacemos, debemos tener una monitorización avanzada del paciente y en caso de que haya algún problema fisiológico, pues tenemos que intentar optimizarlo para intentar que la vía aérea pues sea más sencilla, ya que estos problemas fisiológicos catalogan la vía aérea como difícil. Además, tenemos que tener una posición adecuada y comprobar siempre el equipo y los fármacos. Estos checklists han demostrado ser útiles en situaciones de sobrecarga de trabajo o trabajo muy rutinario. Además, también se recomienda la evaluación preprocedimiento en todo paciente que requiera tratamiento de la vía aérea. Los test predictores de los que disponemos tienen valor diagnóstico limitado e inconsistente y la mayoría están orientados a predecir la laringoscopia difícil, por lo que ninguno de ellos es realmente adecuado para detectar una vía aérea difícil no prevista. Sin embargo, el test de mordida es el que tiene mayor sensibilidad, pero para detectar la laringoscopia difícil, y el Mallampati modificado es el que tiene mayor sensibilidad para detectar intubación traqueal difícil. Además, sabemos que la combinación de Mallampati y la distancia tiromentoniana proporciona la mayor precisión para predecir una intubación traqueal difícil. Bueno, evidentemente se recomienda realizar una historia clínica y un examen físico, una anamnesis completa y una revisión de registro de intubación traqueal previas, y además estudiar la presencia de factores que puedan alterar la anatomía cervical o de la vía aérea. Comentar también que el SAS o el síndrome de apnea y apnea del sueño es un predictor independiente de vía de ventilación manual difícil y intubación traqueal difícil. La existencia de una vía aérea difícil fisiológica por la presencia de cambios que incrementa el riesgo de complicaciones como tolerancia reducida a la apnea, inestabilidad hemodinámica, acidosis o estómago lleno deben ser tenidos en cuenta porque pueden hacernos modificar el abordaje, y el resultado final debe ser establecer un plan definido que debe ser discutido y compartido con todo el equipo. Y aquí podemos ver una herramienta de implementación abajo para la evaluación de la vía aérea, en la que podemos deducir que si encontramos más de un factor de riesgo, ya sea anatómico, fisiológico, de predicción o contextual, pues podemos valorar la posibilidad de tratar al paciente
de tratar la vía aérea en pacientes despiertos. Bueno, pasamos a valorar la evaluación del riesgo de aspiración. Y la aspiración es la principal causa de muerte en el tratamiento de la vía aérea, por lo que su prevención constituye una piedra angular en el manejo de la vía aérea. La evaluación y la planificación son la causa fundamental de estos eventos y el estómago lleno es el factor de riesgo principal, siendo necesaria la restricción de la ingesta de forma preoperatoria. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que estas recomendaciones tienen una fiabilidad limitada por incumplimiento de las pautas, estado prandial incierto, enfermedades que retrasan el vaciado gástrico o enfermedades que aumentan la presión intraabdominal. Y por ello se recomienda usar una herramienta objetiva con mayor precisión como la ecografía gástrica, que permite estratificar el riesgo individual. Así, de forma simple, la SEMES y la SEOR recomiendan la exploración ecográfica gástrica para evaluar el riesgo de aspiración en situaciones clínicas. Aquí abajo tenemos un algoritmo que nos ayuda a estratificar el riesgo de aspiración en base a la ecografía gástrica. Podemos ver si está vacío o lleno y podemos ver si es líquido o sólido y qué cantidad, y en base a ello interpretar un estómago lleno o un estómago vacío. Si tenemos un riesgo moderado, podemos hacer una inducción de secuencia rápida. Si tenemos un riesgo bajo, haremos una intubación traqueal o manejo con dispositivo extraglótico o mascarilla facial. Y si tenemos un riesgo alto, el tratamiento de elección es el tratamiento de la vía aérea en pacientes despiertos. Bueno, en esta tabla podemos ver una serie de acciones básicas para el manejo de la vía aérea difícil y como sabemos el manejo pues, va a implicar en muchos casos la supresión de la ventilación y la supresión de la protección de los reflejos que nos protegen frente a la aspiración. Por lo que antes de cada procedimiento deberemos evaluar la pertinencia y confirmar la indicación de que garantice la oxigenación, la permeabilidad y el mínimo de riesgo de aspiración. Si tenemos prehistoria de alta dificultad o imposibilidad de intubación traqueal, lo que haremos será tratamiento con pacientes despiertos. Si las características de la vía aérea hacen recomendable un tratamiento de vía aérea en pacientes despiertos, pero la anestesia general es inevitable por falta de cooperación, podemos hacer una inducción con preservación de la ventilación espontánea. Si por el contrario lo que tenemos es que no se predice ninguna dificultad, no se sospecha una laringoscopia difícil, no hay presencia de prehistoria de dificultad, pues lo que podemos hacer es una inducción de las que solemos hacer más habitualmente, una abolición de los reflejos con bloqueo neuromuscular intenso. Y si por el contrario lo que tenemos es una vía aérea difícil, definida difícil por algo fisiológico que pensamos que podemos llegar a optimizar, pues lo que tendremos que hacer, lo más adecuado será hacer un aplazamiento de la intervención. Bueno, para la preparación del paciente lo primero que necesitamos es el consentimiento informado. No se necesita un consentimiento específico, pero sí debería constar en el documento que nos firme. Luego, aparte del consentimiento, evidentemente, como he comentado antes, requiere monitorización. Para la monitorización serán aplicables los estándares normales de siempre y que, sin embargo, muy importante, la capnografía. Debe estar disponible siempre cuando vamos a manejar una vía aérea para comprobar el éxito de cualquiera de los planes. Para proporcionar una información a tiempo real de la oxigenación alveolar y detectar de forma precoz o el movimiento del tubo o del dispositivo extraglótico o incluso una hipo o hiperventilación. Además, se recomienda la monitorización neuromuscular para determinar condiciones óptimas tanto para la intubación como para la extubación. Bueno, hablando un poco de la posición, pues debemos saber que optimiza las condiciones anatómicas y fisiológicas y maximiza las posibilidades de laringoscopia e intubación traqueal, porque mejora la permeabilidad de la vía aérea y optimiza la preoxigenación, la oxigenación apneica y la ventilación con mascarilla facial. Esta posición, la posición semisentada o de Fowler, es deseable o está indicada en pacientes que tienen riesgo de desaturación o de aspiración. Para hablar de la oxigenación usaremos una nueva diapositiva, ya que es un tema un poco más largo,
Y bueno, como sabemos, la oxigenación debe ser universal, ya que incrementa la reserva pulmonar a través de la capacidad residual funcional y extiende el tiempo de apnea. La preoxigenación es un estándar de atención que amplía el tiempo de apnea, por lo que debe estar para todos los pacientes y, sobre todo, de forma meticulosa a pacientes con prehistorias de dificultad de la vía aérea, alto riesgo de hiposemia o si la ventilación manual está contraindicada, por ejemplo en un estómago lleno. Además, es un paso esencial en la inducción de secuencia rápida. Como sabemos, el objetivo es alcanzar una fracción expirada de oxígeno de más del 90% y esto se puede conseguir, normalmente tenemos dos técnicas para conseguirlo. Ventilación con mascarilla facial y oxígeno al 100%, y lo que vamos a hacer va a ser volumen corriente durante 8 minutos u 8 capacidades vitales durante 1 minuto si la intubación es de urgencia, y tenemos una serie de indicadores que nos dicen que la oxigenación está siendo buena, que la preoxigenación está siendo buena, como la capnografía, el movimiento de la bolsa o la fracción expirada de CO2 bien medida en el monitor. Además, si hay fuga, se recomienda agregar una cánula nasal. Bueno, luego tenemos la oxigenación apneica. La oxigenación apneica, hay 3 técnicas con las que podemos hacerlo. Una es la NODESAT, que significa Nasal Oxygen During Effort Securing a Tooth, o en español, perdonad mi inglés, terapia nasal durante los esfuerzos para asegurar un tubo. Luego tenemos también el oxígeno faríngeo y también tenemos la gafas nasales de alto flujo, ¿vale? La ONAF, o High Flow Nasal Oxygen. Que estas tres técnicas prolongan el tiempo de apnea hasta 100 minutos, pero no previenen ni la acidosis, no previenen la hipercapnia ni la acidosis que se deriva de ella. Además, se recomienda siempre la oxigenación con gafas nasales de alto flujo en pacientes con alto riesgo, escasa tolerancia a la hipoxemia, cuando las técnicas convencionales son limitadas. Podemos intentar compensarlas y pueden empeorar la hipoxemia. Cuanto mayor es el riesgo, más opciones deben combinarse. Por ejemplo, en pacientes obesos y que tengan el estómago lleno, pues podemos usar la ventilación no invasiva con mascarilla facial y las gafas nasales de alto flujo. Esto va a hacer que se reduzca el SUND y va a hacer que mejore el desajuste de ventilación-perfusión. Además, la posición incorporada de la cabeza, la tracción de la mandíbula, la PIP y la oxigenación apneica, tanto solas, pero sobre todo si las combinamos, son más eficaces. Bueno, luego tenemos, hablando un poco de la ONAF, pues un metaanálisis demostró que se redujo el riesgo de complicaciones relacionadas con la intubación traqueal, pudiendo ser superior a oxígeno solo mediante mascarilla facial, pero inferior a ventilación no invasiva durante la fase de laringoscopia. Además, la ventilación no invasiva es beneficiosa en pacientes con capacidad residual reducida o críticos, y se recomienda la ventilación no invasiva para la inducción anestésica del paciente obeso. Una CPAP debe interrumpirse durante la laringoscopia, por lo que la CPAP podría ser superior al alto flujo en la fase de preoxigenación, pero inferior a este durante la oxigenación apneica. Como hemos comentado antes también, ambos deberían combinarse en pacientes críticamente enfermos, y además se recomienda la ventilación no invasiva antes y después de la anestesia general en pacientes obesos. No he comentado que para realizar la oxigenoterapia de alto flujo
se deben ajustar bien las cánulas a las narinas, cerrar la boca de forma hermética y realizar respiraciones nasales a volumen corriente con 30 litros por minuto y fiado del 100%. Una vez que pierda la espontánea y hasta la inducción, una vez que quitemos la ventilación no invasiva y hasta la inducción, deberemos aumentar el flujo hasta 70 litros. Tenemos que tener cuidado con las gafas nasales porque pueden dificultar la lectura de la fracción expirada de oxígeno, pueden empeorar la intubación traqueal y pueden producir insuficiencia gástrica. Bueno, aquí podemos ver una herramienta para la detección de pacientes con alto riesgo de desaturación y además tenemos otra que nos muestra las técnicas de preoxigenación que acabamos de comentar y la oxigenación étnica. Como podemos ver, la A corresponde a la inducción, la B corresponde a la laringoscopia y la C a la intubación. En pacientes con PAFI mayor de 200, el alto flujo podría ser de elección. En pacientes con PAFI de menos de 200, la ventilación no invasiva sería de elección. Y como hemos comentado antes, en un paciente críticamente enfermo debemos combinar las dos, al menos hasta la laringoscopia, que será el momento en el que no podamos usar, evidentemente y lógicamente, la ventilación no invasiva. Bueno, la vía aérea difícil fisiológica hace referencia al paciente en el que se ha definido de forma previa o al paciente crítico. Hay trastornos fisiopatológicos que van a definir una vía difícil fisiológica, como por ejemplo pueden ser la hiposemia, inestabilidad hemodinámica, y que además son responsables de descompensaciones, preoxigenación y causa de colapso cardiovascular hasta en el 30% de los pacientes. Este riesgo de colapso cardiovascular se exacerba cuando la intubación traqueal requiere más de un intento, siendo además la intubación traqueal predictor independiente de mortalidad. Además, este riesgo de colapso cardiovascular aumenta si el paciente se encuentra en hipovolemia, si hay una resistencia vascular sistémica aumentada, si hay vasodilatación o si hay depresión miocárdica. Por todo esto, la amenaza fisiológica exige la anticipación y planificación y optimización fisiológica si la situación lo permite. O sea, si no es tan urgente como para no poder aplazar el quirófano, deberíamos aplazar el procedimiento, optimizar a nuestros pacientes y operarlo con más seguridad. Además, se habla de la fluidoterapia para optimizar a pacientes hipovolémicos, aunque se ha visto que por sí sola no tiene ningún beneficio o un beneficio mínimo, pero si lo administramos junto a la preoxigenación y a un inicio precoz de noradrenalina para mantener diastólicas de más de 35 milímetros de mercurio, pues si esas tres medidas juntas se asociaran a una reducción relativa del riesgo de colapso cardiovascular y de hiposemia. Bueno, como sabemos, la intubación traqueal es el gold estándar para asegurar la vía aérea. Y en este caso, la inducción de secuencia rápida es la técnica que se recomienda cuando hay riesgo de aspiración. Sus componentes, que son descompresión gástrica, preparación, posición adecuada, oxigenación, inducción anestésica y en casos seleccionados en la maniobra de Selig, pues lo que hacen es lograr unas condiciones óptimas para conseguir una intubación exitosa al primer intento y minimizar riesgos secundarios a su uso. Esto está diseñado para cortar el tiempo entre pérdidas, el tiempo entre la pérdida de reflejo y el sellado traqueal, para mejorar las condiciones óptimas, como acabo de decir, para la intubación traqueal al primer intento y para minimizar el riesgo de hipotensión, hipoxia e intubación traqueal difícil. Además, en pacientes de alto riesgo de aspiración, pues se sugiere el uso de citrato de sodio, que es un inhibidor, un antiácido no particulado, de forma justo antes de la preinducción, y también eso se sugiere, y lo que sí se recomienda es usar pantoprazol o ranitidina 40-60 minutos antes de la inducción. Además, el tratamiento con sonda nasogástrica debe ser individualizado y deben ser insertados si el volumen gástrico excede los 200 o 300 mililitros.
pero una sonda de doble luz tipo Salem, como las que tenemos, las azulitas, que tenemos debajo de los botes de deshidrato de sodio, pues son obligatorias en pacientes con hilio u obstrucción intestinal, y además debemos mantenerlo en aspiración continua durante la inducción de secuencia rápida. También es muy conveniente tener cerca unas sondas como tipo Yankauer o Ducanto, y además, en cuanto a la posición, pues se recomienda realizar la inducción con una posición de Trendelenburg inversa, y si hubiera aspiración se recomienda poner Trendelenburg, girar la cabeza y aspirar orofaringe antes de iniciar la ventilación con presión positiva. Bueno, la elección del agente hipnótico pues tiene trascendencia en el manejo de la vía aérea difícil. En esta tabla, que es muy sencilla, vemos los fármacos que más usamos y las ventajas e inconvenientes que tiene cada uno de ellos, bueno, de forma muy somera, ¿no? El propofol, como podemos ver, es de elección en el paciente estable, pero aumenta el riesgo hemodinámico y de muerte en el paciente inestable. Luego, tanto el etomidato como la ketamina tienen menor riesgo de hipotensión por inducción y se pueden usar, son ambos útiles para paciente inestable. El etomidato tiene menor riesgo de hipotensión posinducción y la ketamina se puede usar de forma en bolos para hacer una inducción retardada y creando un estado disociativo. Con la ketamina hay que tener cuidado si encontramos ante un paciente que tiene una reserva simpática agotada por un shock hipovolémico severo, porque es levemente depresora del miocardio, y además tampoco está indicada en enfermos con isquemia miocárdica aguda. Respecto a los opioides, pues bueno, los opioides, tanto el sulfentanilo como el fentanilo, como el remifentanilo, como el fentanilo, disminuyen las dosis de otros hipnóticos, promueven la estabilidad hemodinámica y mejoran las condiciones de la intubación, o sea que va a ser un must en nuestro manejo de la vía aérea. Además, respecto a los relajantes musculares, pues se ha visto que tanto el Esmerón como la succinilcolina son comparables, y en un estudio de metaanálisis el binomio rocuronio más sugammadex demostró no inferioridad a succinilcolina. El Esmerón además es más seguro, más duradero y tiene un reversor específico como es el sugammadex que acabamos de mencionar. Y por el contra, la succinilcolina pues tiene el riesgo de hipertermia, hiperpotasemia, y además presenta fasciculaciones que pueden aumentar la presión intragástrica y acortar el tiempo de apnea. Bueno, hay un poco de controversia con el SELI, porque bueno, ya sabemos que el tratamiento con pacientes despiertos es la acción de elección para asegurar la vía aérea difícil conocida o prevista. Y como he dicho, la presión cricoidea es objeto de controversia. Esta maniobra no ha demostrado evitar la aspiración y su empleo. Produce una reducción del tono del esfínter esofágico inferior porque requiere unas presiones altísimas para hacerlo, y además no es biomecánicamente posible ocluir ese espacio. Además puede contribuir a la obstrucción de la vía aérea y dificulta la laringoscopia, la intubación traqueal, la ventilación con mascarilla facial, la inserción del tubo, la ventilación y la intubación traqueal, pudiendo prolongar los tiempos de esta y empeorando todo, como ya hemos visto antes. Lo único que sí que se podría recomendar es, durante la ventilación con mascarilla facial en apnea, podría usarse ya que previene la insuflación gástrica. Bueno, como sabemos, en la vía aérea difícil conocida o prevista, el tratamiento de elección es el tratamiento de la vía aérea en paciente despierto. ¿Por qué? Pues porque preserva la permeabilidad de la vía aérea, aumenta la reserva respiratoria y confiere protección frente a la aspiración, permite una transición gradual a la ventilación con presión positiva y permite una inducción lenta de la anestesia general. Además, inhibe el colapso de tejidos blandos
dilata la estructura y permite tener abiertas todas las opciones de tratamiento y la toma de decisiones. Una vía aérea difícil exige estrategias en equipo con una discusión multidisciplinar para lograr la oxigenación, la ventilación y la protección frente a la aspiración. Bueno, en todos los casos es recomendable tratar la vía aérea con pacientes despiertos, pero las lesiones supraglóticas que causan con obstrucción leve permiten una intubación traqueal habitualmente con fibro. Las lesiones supraglóticas con estenosis de más del 50%, las lesiones no obstructivas que impiden la intubación traqueal y las lesiones glóticas o subglóticas hacen recomendable la traqueotomía o cricotilotomía como abordaje primario. Las lesiones obstructivas traqueales no salvables con un tubo requieren ECMO. Aquí podemos ver un sencillo algoritmo de lo que acabamos de comentar. Como vemos, si creemos que no va a impedir una lesión subglótica con una obstrucción de menos del 50%, podemos poner un tubo endotraqueal. Si es una estenosis de más del 50%, o si es una lesión no obstructiva que impide la intubación traqueal o una lesión glótica o subglótica, hace recomendar la traqueotomía. Y las lesiones obstructivas traqueales no salvables con un tubo endotraqueal requerirán ECMO. Bueno, cuando es factible asegurar la vía aérea de forma no invasiva, la intubación traqueal con pacientes despiertos sigue siendo el patrón de oro para el manejo de la vía aérea difícil. Para que el procedimiento tenga éxito contamos con 4 elementos: oxigenación, topicalización, sedación y selección y manejo del dispositivo y la técnica. La oxigenación incrementa la seguridad y el oxígeno nasal de alto flujo es el recomendado. La topicalización es el elemento clave y determinante principal del éxito. El fármaco principalmente utilizado es la lidocaína, 9 mg por kilo, según la técnica SAIGO, que significa spray as you go, o traducido al español sería como rocía mientras vas avanzando. Además, también está disponible en los bloqueos transtraqueales, que van a dormir laringe, tráquea e estructuras supraglóticas. Además, se recomienda la administración de un antisialogogo, siendo el glicopirrolato de elección, a 3 microgramos kilo. ¿Qué estructura vamos a dormir? Pues vamos a dormir la cavidad oral, la cavidad nasal si se plantea intubación nasotraqueal, la orofaringe, el área periglótica, la laringe y la tráquea. La sedación es opcional, ya que la intubación traqueal con sujeto despierto y preparación psicológica puede ser segura y eficaz. Niveles muy altos de ansiedad pueden aumentar la respuesta al estrés y reducir la tolerancia, así como una sobresedación puede causar pérdida de cooperación, depresión respiratoria, hipoxia, hipercapnia, obstrucción de la vía aérea, aspiración o inestabilidad cardiovascular. Los objetivos son un análisis, Los objetivos son una analgesia y una amnesia eficaz, un nivel 2-3 de Ramsay, que ahí tenemos la escala, y una analgesia adecuada para suprimir el efecto tusígeno y nauseoso. La intubación con fibro se considera el método de elección, pero es una habilidad compleja que requiere práctica y está disponible o debe estar disponible para todos los pacientes. Entonces, la SEDAR propone la videolaringoscopia como técnica alternativa válida como tratamiento de primera línea, pero no puede reemplazar totalmente al fibro porque, por ejemplo, en pacientes que tengan una inestabilidad cervical, pues el fibro requiere menos movimiento de la cabeza, el videolaringoscopio requiere más. Entonces, pues también el videolaringoscopio no se puede usar si la apertura bucal es inferior a 20 milímetros. Entonces, aunque en ciertas situaciones sí que puede ser comparable, no puede sustituir al otro y no hay evidencia de cuál es mejor. En esta tabla podemos ver los principales fármacos que empleamos para la sedación durante el tratamiento de la vía aérea con pacientes despiertos. Como vemos, la desmetomidina presenta un perfil respiratorio seguro, el remifentanilo suprime el reflejo tusígeno, la ketamina preserva el tono muscular y los reflejos protectores de la vía aérea, y el propofol pues
hace efecto sinérgico con otros fármacos. En cuanto a la intubación traqueal con paciente despierto, aquí tenemos un algoritmo de ayuda cognitiva propuesto por la SEDAR, en el que, como vemos, las condiciones de los 4 componentes deben ser óptimas, lo que hemos hablado antes: posición, oxigenación, topicalización y la sedación de forma opcional. Desde el primer intento, ¿vale?, la optimización debe ser óptima. Si la primera técnica fracasa, pues deberá emplearse una técnica alternativa. Un segundo intento puede beneficiarse de laringo o fibro, lo que no hayamos usado al principio, y un tercer intento debe beneficiarse de la combinación de ambos, tanto laringoscopio como fibroscopio. Además, el número total de intentos debe limitarse a 3 y en ese caso, si no lo conseguimos, deberemos progresar rápidamente a la situación NINO. La imposibilidad de avanzar al tubo suele ser debido al choque sobre estructuras periglóticas, que es una de las principales razones de fracaso de intubación. Este es un tubo Parker Flex, que es uno de los que se recomiendan para evitar esto, porque está biselado al final y tiene otra salida. Además, si se declarara la intubación traqueal fallida, pues existen 3 planes que podemos hacer. Primero, aplazamiento del procedimiento. Segundo, acceso infraglótico invasivo. O tercero, inducción de la anestesia general con bloqueo neuromuscular, siendo esta una opción de alto riesgo. Bueno, hablando un poco de las técnicas alternativas en pacientes despiertos, tenemos la cricotirotomía y el ECMO, que ya hemos comentado antes un poco por encima. Vamos a recomendar la cricotirotomía de elección en pacientes despiertos en presencia de compromisos críticos de la vía aérea, con distorsión importante o obstrucción por neoplasia, hematoma, edema, parálisis bilateral o hemorragia. La instrumentalización puede precipitar un sangrado y puede empeorar todo, por lo que puede también aumentar el edema, puede hacer mayor oclusión o incluso hacer una siembra distal tumoral. La anestesia tópica puede exacerbar una oclusión persistente, por lo que se recomienda la traqueotomía realizada por un profesional entrenado y la sedación, si es posible, se debería evitar. Además, como hemos hablado antes, debemos usar oxígeno de alto flujo. La anestesia local es la opción más segura cuando se prevé imposibilidad para hacer la vía aérea, quiero decir, el acceso infraglótico invasivo, o cuando fracasan los 4 planes de manejo de la vía aérea. Se debe usar para patologías traqueobronquiales que terminan en obstrucción crítica y no puede ser considerada como técnica de rescate para una situación NINO. O sea, me refería a la ECMO, ¿vale? Bueno, para el tratamiento de la vía aérea difícil no prevista, lo primero siempre será preoxigenación y preparación. El primer intento debe efectuarse en condiciones óptimas e intentos adicionales deben estar justificados cuando existe un margen de mejora. Entre intentos debe verificarse la ventilación con mascarilla facial, el nivel de profundidad anestésico y el bloqueo neuromuscular. El fracaso de los planes no invasivos exige la declaración de situación NINO y la realización inmediata de un abordaje infraglótico invasivo. Debemos tener en cuenta que si falla el primer intento de intubación traqueal hay menos posibilidades de éxito que en posteriores, por lo que desde el principio usaremos la técnica que ofrece la mayor garantía. Es por esto que tanto la SEDAR como la SEO recomiendan de uso rutinario la videolaringoscopia frente a la laringoscopia directa como dispositivo primario para la intubación traqueal. Además, la intubación traqueal con fiebre en el paciente inconsciente puede ser muy eficaz en manos expertas, pero es más difícil de realizar que en el paciente despierto. Bueno, aquí podemos ver un algoritmo de tratamiento de la intubación traqueal no prevista. Tras el fallo del primer intento, verificaremos la ventilación con mascarilla facial. Si se ventila correctamente, pues podemos pensar y optimizar la técnica, y si volvemos a fallar tenemos que declarar una intubación traqueal fallida, pudiendo despertar al paciente, continuar con ventilación con mascarilla facial o con dispositivo supraglótico, intubación traqueal a través del dispositivo, si tenemos la opción, pedir ayuda más experta o realizar un acceso infraglótico invasivo. Si por el contrario, cuando ponemos la mascarilla facial, la ventilación no es adecuada, pues ya vamos a estar ante una vía aérea emergente.
y lo que debemos hacer es pasar directamente a un dispositivo extraglótico. Si conseguimos ventilar, pues volvemos a lo de antes, tenemos 5 opciones, pero si no conseguimos ventilar ya tenemos que declarar un anino y lo siguiente que tenemos que hacer es una cricotilotomía. Bueno, como podemos ver aquí, un pequeño apunte y rápido de los dispositivos extraglóticos que tienen un papel indispensable en el rescate de la vía aérea difícil o fallida. Los factores que dificultan la ventilación con mascarilla facial y la intubación traqueal no influyen en los dispositivos extraglóticos, no influyen en su colocación, y estos dispositivos deben estar disponibles de forma inmediata y debemos tener la competencia necesaria para saber usarlos bien. Deben ser insertados de forma rápida y colocados de forma sencilla. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Pues con la canografía, como hemos hablado hasta ahora, el gold estándar para verificar la oxigenación. Cuando tenemos un paciente con un dispositivo extraglótico y conseguimos ventilar y mediante canografía vemos que se está oxigenando, ahí podemos pararnos y decidir cómo seguir. Si no es urgente, si el tratamiento no es algo urgente y puede algo programado, podemos despertarlo para realizar un tratamiento de vía aérea en pacientes despiertos, pero sin embargo, si es emergente, pues tenemos 3 opciones. Si es una cirugía urgente, podemos mantener el dispositivo extraglótico, sabiendo que tiene algo más de riesgo que tener la vía aérea aislada. Si es un paciente crítico, pues podemos adelantarnos y hacer una vía aérea definitiva mediante un acceso infraglótico invasivo. Si sospechamos que es un paciente que va a estar tiempo dependiendo de un tubo. Y en casos intermedios, pues podemos hacer una intubación traqueal guiada por fibro si hay estabilidad hemodinámica, si hay un bloqueo neuromuscular profundo y si el operador tiene competencias necesarias. Aquí podemos ver un algoritmo de manejo de la Guía Americana de Anestesia en el que se nos realizan 5 preguntas a la pregunta de dificultad, 5 preguntas si a la pregunta de dificultad de laringoscopia contestamos que sí. Si alguna más contestamos que sí, directamente nos vamos a intubar en pacientes despiertos y si lo conseguimos seguiremos con la intervención. Pero si fallamos, consideraremos otras opciones que si no funcionan, pues pondremos el caso. Si no hay dificultad para la laringoscopia, procederemos a intubar al paciente. Pero si no lo conseguimos, debemos limitar los intentos, como hemos dicho antes, y pedir ayuda. Si la mascarilla con ventilación es adecuada, no estaremos ante una vía aérea emergente, pero si por el contrario no es adecuada, debemos considerar un dispositivo supraglótico que si funciona bien estaremos tranquilos, entre comillas, pero si no funciona debemos limitar los intentos nuevamente y estar preparados para realizar una vía aérea quirúrgica. Y bueno, para terminar, hablar un poco de la extubación. La extubación es un procedimiento de alto riesgo con implicaciones fisiológicas, ¿vale? No es solo quitar el tubo. Puede producir una respuesta hemodinámica al estrés, a la tos, al laringoespasmo, a la agitación, a la presión intracraneal. Puede provocar presión intracraneal o presión intraocular. Además, en el momento de la extubación hay un riesgo aumentado de la aspiración y el fracaso de esta extubación va a ocurrir cuando el paciente no se oxigene, no se ventile de forma adecuada, no aclare las secreciones o no hay una permeabilidad de la vía aérea. Tenemos que saber que el fracaso de la intubación es 10 veces más frecuente en pacientes con SARS y que es un proceso electivo, la intubación es un proceso electivo que elegimos nosotros y que además requiere una preparación. Debemos estar preparados pues con equipo, con dispositivos, porque si hay pasar tenemos que salir corriendo. Además tenemos que saber que la reintubación, toda reintubación debe considerarse potencialmente difícil, ya que implica una complejidad adicional, como por ejemplo un ambiente de estrés, tenemos menos tiempo, hay aumento de secreciones, aumento de edema, aumento de sangre. Tenemos un par de opciones, como por ejemplo el test de fuga, que si fuga menos de 110 mililitros o si fuga menos de un 12 o un 24% de volumen corriente será positivo. Y también tenemos la visualización laríngea directa mediante el laringoscopio, que podemos ver sangre o edema, que tanto el test de fuga como la visualización laríngea nos puede ayudar a tomar decisiones. Además, si vemos que una vez que decidamos la extubación, lo primero que tenemos que hacer es
revisar la intubación traqueal original, preparar, transmitir la información al equipo, porque al final todo esto nos va a llevar a una extubación segura. Entonces lo que tenemos que hacer es varias cosas que tenemos que hacer una vez que vayamos a extubar, pero oxigenamos al 100%, aspiramos bajo visión directa, usando un videolaringoscopio es lo más adecuado, para no darle golpes a tejido blando. Bloqueador, poner un bloqueador de mordida, optimizar la posición, hacer una reversión de la relajación neuromuscular, que deberemos tenerla monitorizada y necesitaremos un tren de 4 de más de 0,9, minimizar los movimientos de la cabeza y el cuello, ya que eso puede precipitar un laringoespasmo, educción hasta la vigilia, o sea, debemos estar con él, debemos no sacarle el tubo hasta que esté bien despierto, ¿vale? Porque despertar en paciente, quitar un tubo en una vía difícil en un paciente dormido es de muy alto riesgo, dar presión positiva, como he dicho antes, oxígeno al 100% y oxigenoterapia hasta que esté totalmente recuperado. Se ha visto que se ha demostrado poner corticoides profilácticos previo a la extubación, y si el test de fuga es positivo, debemos poner como mínimo 4 horas antes de la extubación. O sea que si el test de fuga es positivo, tendremos que poner corticoides, esperar 4 horas, ver cómo ha respondido, realizar un nuevo test de fuga, etc. Además, hay un par de métodos que son ya, digamos, avanzados, que son la infusión de renifentanilo y la maniobra de Bailey. Estos dos métodos se pueden usar para quitar el tubo con más confort. La maniobra de Bailey consiste en poner un dispositivo extraglótico a través del tubo, quitar el tubo y dejar el dispositivo. Y bueno, para finalizar, simplemente comentar que los catéteres de intercambio, como el catéter de Cook, que sí que pueden salvar una intubación, están indicados, pero lo que está en discusión es la ventilación a través del catéter de intercambio en jet, porque se ha visto que incluso a flujos menores provoca parotrauma. Y nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharme.